fucking video. Well, it's time. Hey guys, welcome to Shai's New Place. I am Shair and this is Bloodborne PvP 10 Beautiful Movements, Part 1. This video is narrated in Spanish. If you don't speak Spanish, activate the YouTube subtitles. I make subtitles in English for you, okay? Let's go! Bloodborne se caracteriza por ser un juego difícil, pero realmente basta con conocer dos botones y aprenderse los movimientos del enemigo, como en casi todo el juego. E incluso en PvP se puede ganar con un spam de R1, círculo R1 o spam de tiros. Pero sacando estos movimientos iniciales y básicos, también se pueden crear movimientos ingeniosos, encadenar movimientos para convertirlos en combos o dar una sorpresa con un poco de conocimiento sobre las mecánicas de las armas y hechizos para un buen contraataque. Para este video nos centraremos en movimientos vistosos de varios de los mejores duelistas de las comunidades de PvP de Bloodborne, así que no veremos spammer de Dash R1 o tryhards. Si no los conocían, estaré dejando sus canales de YouTube en la descripción para que puedan ver todo su contenido. Yo personalmente soy fanático de varios de ellos. Sin más preámbulos, comencemos. Número 10. Empezamos este top conmigo siendo la víctima. Leandro Pental 711 logra atravesar los fantasmas del guante de verdugo con un ataque con arremetida de R2 con su espada de luz de luna. Pareciera que pasa por debajo de mi ataque y logra conectarme. Los guantes de verdugo lo tocan, pero no tienen efecto en él, demostrando que a veces arriesgarse para lograr un buen golpe tiene su recompensa. Luego me finaliza con la típica Saif de bolsillo. GG para mí. Número 9. En este duelo vemos a Damnation, otro gran duelista de las comunidades de Bloodborne, contra Yuzo, en un duelo de Arcane Builds, o sea, de builds arcanas y de sangre. Ya de por sí, hay buenos movimientos en esta lucha, como el casi choque de los dos R2 cargados, impactados por Yuzo por tener un arma con mayor alcance. Pero el movimiento destacado viene ahora. Es un combo de arremetida, envainado con L1, desenvainado con R1 y finalización de golpe con salto. Excelente combo por parte de Yuzo. Número 8. Guida Funkyman es un viejo cazador que siempre tiene algo para mostrar. Personalmente, he tenido grandes duelos contra él, y además ha aparecido en otros top de las comunidades de Bloodborne en YouTube. En esta oportunidad, en una invasión random en Mergomedio, nos regala este ataque. L2 de lanzafusil e impacta el par. Hace un ataque con salto y finaliza con ataque visceral. Imagino que había pensado otro combo en su cabeza, y cuando estaba en el aire tuvo que tomar la decisión de realizar el ataque visceral. Parry volador para este puesto. Número 7. Mikolash of the Nightmare es un personaje en Facebook, como muchos otros que se crean cuentas fandom de algún personaje de videojuegos. Incluso he llegado a ver a un tal Hidetaka Miyazaki, pero a diferencia de los demás, él juega bastante bien. En este puesto nos regala un lindo combo de Saif que realmente no se lo había visto a nadie más.
Ataque con arremetida de R1. Abre el arma con L1 y ataque con arremetida con R2. El manejo del espacio recorrido por la Saif fue perfecto. Por eso lo dejo en este puesto. Número 6. Kuroneko 666 es la única chica de esta lista, y realmente es una bad girl. Miren el parry burrito que realiza con el hacha. Disparo con L2 y consigue el parry. Se acerca y transforma el hacha a dos manos con L1 y finaliza sin dejar que se le escape el ataque visceral con R1. Realmente, este burrito es un movimiento complicado de hacer con el hacha. Número 5. En Dark Souls es común ver parry swap, o sea, el momento de conseguir un parry, cambiar el arma, ya sea para usar un arma con un daño mayor en ataque crítico o solo por fanfarronear. Pero en Bloodborne, ¿alguien lo hace? El compañero Severet Emerald lo ha conseguido. Solo miren, disparo y consigue el parry. Abre el menú y cambia al hacha. Y ataque visceral. Oh my god, swap parry en Bloodborne. Número 4. Foxy Hooligan es uno de los responsables de varios de los glifos estáticos para el óptimo farmeo de gemas. Y además es un gran duelista de las comunidades. Miren el bello movimiento que nos regaló. Este movimiento fue nombrado Cadena de Augurio de Brietas. Aprovechando que el cortador de bestias tiene un moveset bastante lento en lo que es la recuperación de la postura defensiva, logra ponerse por detrás de Shadowseira, otro gran duelista, y darle una y otra vez con el Augurio de Brietas. Incluso pareciera que rompe el juego. Gracias por este movimiento y por los glifos. Simplemente Majestic. Número 3. Para el puesto número 3 es algo que realicé en uno de mis directos de los miércoles de PvP. En uno de los duelos contra Der Golem, otro conocido duelista de las comunidades y además amigo mío, le pude hacer el siguiente movimiento. En general, el backstep lo voy cambiando ya sea con R2, R1, golpe con salto o roll y algún tipo de golpe. ¡Me salió! Pero en este caso, sabía que me iba a esperar con un golpe, por lo cual varié e hice backstep y disparo sin marcar. Marcar e ir corriendo para no perderme el ataque visceral. Uno de los movimientos que no se ven muy seguido en las comunidades. Mi grito de "me salió" lo dice todo. Por eso está en este puesto. La que acabo de meter, la que acabo de meter, La que acabo de meter. No, la chicos, la que acabo de meter. Justo, qué buen movimiento. Número 2. No es coincidencia que el Augurio de Brietas esté en otro puesto de este top, pero esta vez Scorched Knight hace un movimiento poco visto en toda la historia de Bloodborne. Burrito con la carnicera.
Al momento de impactar el aullido de Britas de frente interrumpiendo el ataque del rival, se genera el parry. Luego se posiciona para hacer un R1 seguido de otro R1 para que entre como ataque visceral. Simplemente increíble. Número 1. Para el puesto número 1, si están activos en las comunidades de PvP, ya deben haber visto a Brill Sonnenrad. Ya antes nos ha regalado parry sin fijar, pero este es un upgrade de su técnica. Vuelta de 720 grados, disparo sin fijar, parry en el momento de curarse y ataque visceral. Otro de esos ataques que solo pocos pueden realizar en PvP. Realmente es impresionante la puntería de Francesco. Por eso se lleva el puesto número 1 de mi top. Players, gracias por ver el video. Díganme en comentarios cuál fue el movimiento que más les gustó. ¿A quién de los duelistas conocen y cuál es su favorito? También pueden enviarme sus combos o movimientos asombrosos a jairzinhoplays@gmail.com o en Facebook, Instagram o Twitter pueden encontrarme como jairzinhoplays. No se olviden de suscribirse, subo videos regularmente. Yo soy Jair y los veo en el próximo video. GitGat para todos.